Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes a nuestra estimadísima patrona Eris. Salve, Eris. En el programa de hoy hablaremos de la imagen de la hechicera en la antigüedad. Pues sí, así que, queridos oyentes, acomodaos y sin más preámbulos empezamos, que hoy promete el programa y va a ser largo. Así que continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Bueno, Baelia, pues ahora nos vas a introducir en un mundo que personalmente desconozco mucho y me interesa un montón. Así que, sin más que añadir, queridos oyentes, vamos a conocer hoy a una figura que a muchos paganos de hoy en día gusta mucho, es muy adorada, es muy seguida, que es Hécate. Y vamos a hablar de otros personajes que fueron sus seguidoras, de alguna manera u otra, y aún siguen existiendo hoy en día, ¿no? Las brujas. Así que, queridos oyentes, hoy nos vamos con las brujas de la antigüedad. Bueno, pues en la actualidad se relaciona muy estrechamente a la brujería y el paganismo como formando parte de un mismo fenómeno. Sin embargo, pues este vínculo entre brujería y paganismo no siempre ha existido o no siempre se ha visto de la misma manera. En otros programas dedicados a la brujería hemos explicado un poco cómo se creó la imagen o las imágenes de la bruja que han llegado a la época actual, digamos la bruja sobre la escoba típica. Y que esta imagen estaría formada a través del diálogo, no precisamente pacífico, pero un diálogo al fin y al cabo, entre los remanentes del antiguo paganismo y las diferentes corrientes de pensamiento cristianas, ¿no? Desde la Iglesia medieval, que consideraba que se trataba de fantasías de mujeres débiles de mente, hasta la Iglesia de época moderna, que consideró la existencia de las brujas como dogma de fe. Cuando hablamos de época moderna, pues hablamos de la época que viene inmediatamente después de la Edad Media, ¿no? Bueno, conocemos también casos de demonización de hadas o genios de lugares concretos por parte del cristianismo posterior y su conversión a demonios y brujas en el aspecto de servidoras del diablo, ¿no? Sin embargo, pues todo este conocimiento, que es cierto, en ocasiones hace que pase desapercibida la realidad de que en culturas plenamente paganas, como la cultura nórdica antigua o la Roma clásica, la imagen de la bruja ya existía como una figura a caballo entre dos mundos y en muchas ocasiones conservaba este carácter marginal que le conocemos después. Entonces, vamos a empezar nuestro recorrido por las brujas de la antigüedad, empezando por las mitológicas y especialmente por la que fue considerada reina de las sombras, la temida Hécate. Como sucede con la mayoría de las divinidades de las que hablamos aquí en el programa, Hécate merecería un programa entero. Vamos a centrarnos en el tema de la brujería, pero vamos a dar unos cuantos detalles, ¿no? Según la teogonía de Hesíodo y las versiones más conocidas del mito de Hécate, esta era descendiente de los titanes Perses de Asteria, de los que habría heredado poder sobre el mar, la tierra y los cielos. Su alianza con Zeus, en la lucha contra los titanes, en la titanomaquia, permitió que se conservara su culto y se le conservara el respeto, incluso en una época en la que el dominio lo tenían los dioses olímpicos, que son posteriores a los titanes. Y aunque nunca llegó a contarse entre los dioses olímpicos, pues se mantenía la presencia y el culto. La inclusión de Hécate en la teogonía y el trato especial que recibe por parte de Hesíodo, como que la retrata o la respeta como a una gran diosa, pues no deja de resultar algo extraño a los estudiosos de estos temas, ya que en aquel momento Hécate era aún una diosa prácticamente extranjera, ¿no? Entonces, lo que se ha propuesto para explicar este fenómeno es que en la población de origen de Hesíodo hubo una devoción hacia Hécate y que pues, este autor lo habría incluido en su obra para promover a la diosa local, a la que él conocía, entre un público que no estaba familiarizado con ella. En otras versiones del mito se considera a Hécate también como una hija de Deméter o incluso una hija de Zeus, ¿no? Este tipo de, digamos, apaños mitológicos, ¿no? Es una manera de incluir a dioses extranjeros o a dioses anteriores en las mitologías que sobreviven después. Esto sucede también como con Atenea y Afrodita, como aspectos de antiguas deidades que tampoco pudieron ser eclipsadas por los dioses olímpicos, ¿no? Entonces, bueno, se las hace entrar en la familia usando este tipo de estrategias narrativas.
Bueno, muchos autores sitúan los orígenes del culto a la diosa Hécate en Asia Menor y de hecho su templo más importante estuvo en Lagina, una ciudad que actualmente está en territorio turco. También en el santuario de Artemisa en Éfeso existió un templo consagrado a Hécate. De este primitivo origen oriental, Hécate pasaría a Micenas y de allí al panteón griego y helénico. Algunas fuentes indican que en origen la figura de Hécate era mucho menos sombría de lo que más tarde se consideró. Entonces es importante en la configuración de Hécate como reina de los muertos, tanto sus vínculos con la luna como con la noche, y también su relación con Ártemis en el aspecto lunar, cazador y salvaje. En este sentido, podemos apuntar que, según otras versiones del mito, Hécate es hija de Nix, la noche original, y Nix se asimila a Asteria, ¿no? Es la titanide madre de Hécate. Como curiosidad, si consideramos a Hécate hija de Nix, es hermana de Eris. Así que aquí todo queda en familia. Esperemos que se lleven bien porque si no la hemos liado. Ya se notará en el programa. Bueno, cuando el culto a Hécate se expande por Grecia, emergen dos versiones de esta diosa, ¿no? Una en la que se considera originalmente una sacerdotisa mortal, que se asocia en ocasiones con Ifigenia, que por desdeñar a Artemisa, precisamente, se suicida. Entonces, Artemisa la rescata y la convierte en un espíritu vengador, como una especie de némesis, pero que únicamente vengaría a mujeres heridas. Pues nuevamente nos encontramos con una de las fórmulas de inclusión en la mitología, ¿no? Otra de las versiones, que es, digamos, la que tuvo más éxito, fue el convertirla en diosa de la hechicería, ¿no? Esto se hace enfatizando el carácter liminal de la diosa y su relación con el inframundo y sus seres. En Tracia, la diosa Hécate desempeñó funciones paralelas a las de Hermes como señora de los tránsitos y umbrales. También se la consideró, por lo mismo, como una extensión de esto, ayudante de las mujeres en los partos. Y también señora de las extensiones salvajes. Recordemos que tanto Hermes como Hécate son figuras relacionadas con el inframundo y con el mito de Perséfone. Por ejemplo, Hécate se compadece de Deméter cuando Deméter vaga buscando a su hija, mientras que Hermes es el encargado de traerla de vuelta al mundo de los vivos, ¿no? La relación de Hécate con las encrucijadas también proviene de su esfera original como diosa de las tierras salvajes y las zonas inexploradas. Entonces, al igual que las hermas se consagraban a Hermes para proteger a los viajeros, había estatuillas de la diosa que se situaban en las puertas de las casas y en los cruces de caminos. Entonces, a Hécate en ocasiones se la invoca para solicitar protección, pero también se le hacen ofrendas para apaciguarla, dependiendo de cómo, si se ve a la diosa como una diosa más, entre comillas, maternal o protectora, o si la vemos como algo de lo que hay que prevenirse, ¿no? En ambos casos, bueno, se le rendía respeto y honor para asegurar un buen viaje. Hécate, finalmente, se equipara a la Trivia de la mitología romana, que es la diosa de las encrucijadas. Entonces, es un aspecto tardío, relativamente tardío, que sin embargo pasó a la posteridad. Debido a que Hécate ya había sido muy difamada a finales del periodo romano, a los cristianos de la época les resultó bastante fácil envilecer su imagen y oscurecerla progresivamente. Por lo mismo, las criaturas que le eran asociadas se pasaron a considerar criaturas de la oscuridad o malignas, pues los cuervos, los perros, los lobos, todo esto fue adquiriendo cada vez un carácter más siniestro. En el siglo III se incluía una invocación a Hécate en un fragmento de la obra contra el paganismo titulada Filosofumena. Ven, infernal, terrestre y celeste, triforme, diosa de los trivios, guiadora de la luz, reina de la noche, enemiga del sol, amiga y compañera de las tinieblas, tú que te alegras con el ladrido de los perros y con la sangre derramada y andas errante en la oscuridad cerca de los sepulcros, sedienta de sangre, terror de los mortales, Gorfón, Mormón, luna de mil formas, ampara mi sacrificio. En el siglo VII, San Eligio o San Eloy aún advertía a su congregación que ningún cristiano debería prestar o guardar devoción alguna a los dioses de los trivios, donde tres caminos se cruzan, a los fanos o las rocas, o fuentes o arboledas o esquinas. Y de hecho, la costumbre de acudir a las encrucijadas a realizar brujerías perduró hasta época moderna y más allá. De hecho, hasta el siglo XIX y puede que a principios del XX haya
remanencias, no haya testimonios del 20 incluso. De hecho, una leyenda de un guitarrista de Estados Unidos que se dicen que vendió su alma al diablo, precisamente acudió a un cruce de caminos en el que hoy en día hay una estatua de una guitarra donde se dice que el que vendió su alma al diablo para ser el mejor guitarrista del mundo. Sigue existiendo esa imagen del cruce de caminos como sitio donde hacer pactos. Por eso el título del programa. Exactamente. Bueno, también Hécate fue considerada una de las líderes del cortejo de muertos por su asociación con las Larvae y los lemures, ¿no? Que son los muertos sin descanso. Cortejo de muertos, pues también llámese caza salvaje, ejército de las tinieblas, etcétera, ¿no? En el Malleus Maleficarum, sobre 1486, se asocia a Hécate como diosa de la hechicería. La figura de Hécate también ha pervivido en el imaginario colectivo y en la literatura asociada a la brujería. En Macbeth, por ejemplo, la obra de William Shakespeare, Hécate gobierna sobre las tres Nornas, aunque no queda claro si su naturaleza es mortal, demoníaca o divina. Pero está allí como una figura, digamos, de poder. Otra maga de la antigüedad es Circe, ¿no? Es hija también de titanes, de Helios, dios preolímpico del sol, y de la Oceánide Perseis. Aunque, por cierto, Perseis también es uno de los nombres de Hécate por ser hija de Perses. Aquí todo queda en familia. Circe hace uso de pociones mágicas para convertir a sus enemigos en fieras y domina también el arte de la hechicería. Cuando Odiseo o Ulises llega a la isla de Ea, que era donde vivía Circe, en busca de parte de su tripulación perdida, Hermes le da un antídoto con el que consigue vencer el hechizo de Circe y convencerla de que devuelva a su tripulación a la forma original. O sea, Circe había convertido en bestias a parte de la tripulación de Odiseo. Una vez solventado este pequeño incidente, Odiseo permanece con Circe e incluso llega a tener varios hijos. Pero cuando llega el momento de partir, pues Circe los envía al Hades a consultar a la sombra o al fantasma de la divina Tiresias. Para que puedan hacer esto, los instruye en el camino que han de tomar, en las ofrendas y las acciones que deben hacer para poder realizar este viaje y volver. Esto de bajar al inframundo no era una cosa que se hiciera cada día ni que estuviera permitido a los mortales. Nos encontramos con que Circe es una hechicera seductora. Normalmente se la representa joven y ataviada con joyas y acompañada de estas fieras que, sin embargo, son mansas, ¿no? Son como sus perros. Tiene leones, tiene fieras, pero que con ellas se comportan mansamente y que no dejan de ser sus amantes despechados o gente que la ha ofendido en alguna forma. Su poder está sobre todo en los filtros y se ha hecho hincapié en la motivación amorosa o sensual de sus trabajos. Pero, como hemos visto, pues también sabe cómo tratar con el inframundo. Circe es una figura poderosa y respetada. Entonces, uno de sus hijos, que tuvo con Odiseo, se llama Telégono, pues cuando Telégono es mayor, lo manda a buscar a su padre a Ítaca, donde ya ha vuelto, y representa que Odiseo ya ha vuelto a Ítaca. Pero, pues, Teléforo tiene una confusión o por accidente acaba asesinando a su padre. Después de este accidente, Teléforo desposa a Penélope y Telémaco, que era el hijo de Ulises, y Penélope desposa a Circe. Entonces, esto que es un poco incluso incestuoso, ¿no? Son dos hermanos y cada uno se casa con la madre del otro, pues no deja de ser una manera simbólica de otorgar a ambas mujeres la misma dignidad. ¿Vale? Bueno, pues hay que recordar que esto, ¿no? Que la esposa oficial, y además es una imagen que es muy respetada en la cultura, que es Penélope, pues no dejaba de estar un poco ensombrecida por Circe, que era la encarnación del antimodelo de mujer de la época. Y sin embargo, pues se guarda este respeto, no se la humilla, digamos que cada una a su manera acaban alcanzando una misma dignidad por parte del público, de las estructuras, ¿no? De la época. La tercera bruja mitológica de la que vamos a hablar es Medea. ¿Vale? Medea es nieta de Helios y, por lo tanto, sobrina de Circe. Medea es una princesa de la Cólquide, pues la actual Georgia, y es también sacerdotisa de Hécate. Jasón logra, gracias a Afrodita, ciertas fórmulas mágicas con las que pues consigue el amor de Medea. Entonces, cegada de amor, Medea ayuda a Jasón en su búsqueda del vellocino de oro, traicionando a su propia familia y ayudando con su magia y conocimientos a Jasón y a los argonautas a superar diversas pruebas. Medea es sobre todo una artífice de engaños, aunque también conoce bien el arte de los filtros y la magia. Pues después de haber traicionado a su familia, huye con Jasón y es responsable de la muerte de su propio hermano. Una vez purificados por este crimen ante los dioses por Circe, prosiguen el viaje
Y bueno, pues aquí vamos a ver que varias de los peligros con los que Jasón se encuentra en su viaje son solventados por Medea, ¿no? Por ejemplo, Medea vence al gigante Talos por medio de un engaño. Y finalmente, cuando llegan a Iolco, Pelias, que se había comprometido a entregar el trono a Jasón si éste era capaz de devolverle el vellocino de oro, se niega a entregar el trono, dado que Hera había hecho que se enamorara de Medea. Entonces, nuevamente, Medea tiene que inventar un engaño y lo que hace es se asume la forma o se disfraza como una anciana sacerdotisa de Artemisa y engaña a las hijas de Pelias diciéndoles que se puede rejuvenecer a un anciano cortando la garganta y sumergiéndolo en un caldero. Entonces ella lo hace, Medea lo hace con un carnero viejo y las hijas, pues queriéndola imitar, lo hacen con su padre, con el lógico resultado que es la muerte de Pelias. Una vez han terminado con Pelias, pues los ciudadanos de Iolco se sienten ultrajados por este crimen y Jasón no consigue el trono. Entonces parten a Corinto, que es una ciudad en la que Medea, como nieta de Helios, tenía derechos al trono. Sin embargo, Jasón, sí. Y Freddy. Y Homer, sí. Son cosas que pasan. Sin embargo, Jasón, en la isla de Corinto, acuerda con el rey Creonte abandonar a Medea. Esto es un síntoma, casarse. Por cierto, de que Eris y Hécate se llevan bien. Sí, están aquí tomándome el pelo. Jason. Bueno, a ver, retomamos. Medea y Jasón parten a Corinto, que es una ciudad en la que Medea tenía derechos al trono. Entonces, a pesar de esto, y a pesar de todo lo que había hecho por salvar no solo a Jasón, sino a todos los argonautas, Jasón acuerda allí con el rey Creonte abandonar a Medea, a la que además querían expulsar de Corinto, para que Jasón pudiera casarse con la hija de Creonte, que era la princesa Glauca. Entonces Medea, desdeñada, ¿no?, después de todo lo que había hecho, envía a Glauca como regalo de bodas un hermoso manto encantado. Cuando Glauca lo viste, poco imprudente ella, pues hace efecto la magia y empieza a arder como una antorcha. Entonces, este fuego que provoca el manto la consume a ella e incluso consume a su padre, que en un intento de rescatarla se le lanza encima. Las versiones más conocidas del mito hablan de que Medea mató a los 2 hijos que había tenido en común con Jasón, o que mandó con ellos el manto, o sea, les hizo que llevaran el manto a Glauca, aun sabiendo que, pues viendo las consecuencias, serían asesinados. La historia es que los habitantes de Corinto, bien por venganza a la muerte de Creonte o por la muerte de la propia Glauca, que es un personaje relativamente inocente, apedrean en el templo de Hera a Medea y la obligan a abandonar la ciudad, cosa que ella hace en el carro de serpientes aladas que le había regalado su abuelo Helios. No hay que olvidar que ella desciende de una estirpe divina. Entonces hay una versión de la historia que explica que fueron los mismos habitantes de Corinto los que mataron a los hijos de Medea, y que en castigo, o sea, no solo que no fue Medea, sino que fueron los habitantes de Corinto y que además fueron castigados con una epidemia que acabó con todos los niños de la ciudad. De hecho, se dice que Corinto no se libró de esta maldición hasta que, por consejo del oráculo de Delfos, se hicieron sacrificios solemnes a los hijos de Medea. Pausanias, en el siglo II, indica en su descripción de Grecia: dejando el ágora y tomando el camino que va a Sición, primero se encuentra un templo de Apolo con una estatua del dios que es de bronce, y un poco más lejos, la fuente de Glauce, mujer de Jasón, llamada así porque Glauce se lanzó en la esperanza de que el agua de esta fuente podría ser el remedio contra los encantos de Medea. Arriba está el Odeón, y al lado la tumba de los hijos de Medea, que se llaman en el país Feres y Mérmero, y se dice que fueron apedreados por los corintos porque llevaron envenenados los presentes a Glauca, hechos por Medea. Sin embargo, debido a que fue sometida a muerte injustamente, los corintios vieron pronto castigada en la persona de sus propios hijos que todos morían en la cuna hasta que, advertidos por el oráculo, hicieron sacrificios en su honor, y se le dedicó una estatua de Deima, miedo. La estatua está todavía hoy y es una mujer que da horror. Desde que los romanos destruyeron Corinto y que todos los naturales han perecido con la ciudad, los nuevos habitantes no siguen esos sacrificios. Esta otra versión de la maldición que cae sobre los habitantes de Corinto por haber cometido esta injusticia contra los hijos de Medea justificaría
que los dirigentes de Corinto del siglo V, antes de nuestra era, pagaran a Eurípides, ¿no?, que es el dramaturgo que escribió la tragedia de Medea, para que esta tragedia acabara de otra manera, ¿no?, para que la historia atribuyera a Medea toda la lista de asesinatos y de esta forma se lavara la imagen de la ciudad. También hay que recordar que estamos hablando de la época más misógina de la cultura griega y que este hecho se ve reflejado especialmente en las obras literarias. O sea, la mujer es criminal, la mujer no tiene una muerte noble, entonces son cosas que se van sumando en esta época. Entonces esta manipulación literaria acabaría con otras versiones que consideraban a Medea como una mujer virtuosa que había permanecido fiel a su marido en las más duras circunstancias, mientras que éste le había abandonado con desdén a la primera de cambio, prácticamente. Cuando Medea huyó de Corinto, porque la historia no termina aquí, se propuso buscar a Heracles, a Hércules, porque en un encuentro previo que habían tenido, este le había prometido auxilio en caso de que Jasón dejara de cumplir con su palabra. O sea, algo se olía ya a Hércules, ¿no? Cuando lo encontró en Tebas, Hera ya lo había enloquecido. Pero recordemos que Hera enloquece a Hércules y consigue que mate a su esposa y a sus hijos, ¿no? Entonces es Medea quien cura la locura de Hércules. Sin embargo, pues cuando Euristeo le ponen los 12 trabajos a Hércules, él tiene que partir rápido a cumplir con estos trabajos y Medea pues se resigna a no recibir ayuda de él, ¿no? Entonces la historia sigue, ella se va encontrando con varios reyes y héroes y finalmente nos encontramos con que Medea no muere como tal, sino que se convierte o es convertida en inmortal y se convierte en consorte del héroe Aquiles ya en los Campos Elíseos. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos viendo a nivel mitológico? Por un lado tenemos la figura de Hécate, que es una diosa preolímpica que se conserva, una diosa anterior, una diosa que se relaciona con la liminalidad, con lo salvaje, con el inframundo y cuyo culto se mantiene pues entre dioses posteriores. Luego encontramos a Circe, que sigue siendo una figura poderosa a la que se le guarda un respeto. Y por último tenemos a Medea, que es tal vez la que sufre más los embates de la cultura del momento. Es la figura, pues ahí lo vemos, ¿no? Directamente en la tragedia de Medea es una asesina que no tiene ningún reparo en matar a sus propios hijos, ¿no? Pero aún así se conservan versiones que le dan esta dignidad, ¿no? No cualquiera se acaba siendo consorte de un héroe. Hay una especie de rescate de estas imágenes al final en las que vemos un respeto remanente. Y ahora pues vamos a una pequeña pausa musical y en breve volvemos con más brujería en la antigüedad. Ura
Y tras esta pausa musical tan evocativa de Hécate, porque si no recuerdo mal, la canción era de Daemonia in Nymphae, ¿una invocación a Hécate es? No. ¿Qué es? Es Hécate Nocturna. Hécate Nocturna, perdón. Bueno, pues ahora volvemos otra vez con Baelia, pero esta vez volvemos con la brujería de antigüedad, pero con brujas populares. Sí, porque hemos hablado de las hechiceras míticas, además bastante conocidas, cuya imagen se evocará al hablar de la brujería popular, ¿vale? No es que tengamos una descripción de la bruja popular, pero sí que en diferentes obras de literatura nos van llegando datos sobre la imagen que se tenía de la brujería en esta época, ¿no? Por ejemplo, es un testimonio de la imagen en la cultura, pues sí, relativamente popular, de la bruja es el idilio de Teócrito, titulado La hechicera. Es más o menos entre el 310 y el 260 antes de nuestra era. En este idilio encontramos una joven soltera llamada Simeta que quiere hechizar a su amante Delfis cuando éste se va distanciando de ella. Ve que el amante está empezando a poner atención en otra mujer y quiere, pues, recuperarlo, atarlo, digamos, a su lado. Estamos hablando de un mimo que en esa época es una recreación de escenas de la vida real. Hay una cierta, aunque sea una obra de ficción, hay una intención como mínimo de verosimilitud, ¿vale? Y es una obra que está dirigida a un público urbano generalmente refinado. O sea, no es como una representación campestre, ¿no? Sino que ya estamos hablando de ciudades. Bueno, Teócrito narra la preparación de un filtro y un ceremonial amoroso, pues, con los fines que hemos comentado. En la antigüedad, los rituales de magia, especialmente los relacionados con el amor, solían tener lugar en mitad de la noche y a la luz de la luna. Y además, pues la luna solía jugar un papel destacado, especialmente a partir del sincretismo que se realiza entre Selene, como diosa lunar, y Hécate. En su formulación, Simeta, que es la bruja, invoca a Selene, a Hécate y también a Artemis. Además lo hace un poco indistintamente. Y bueno, durante el conjuro, llevado a cabo con ayuda de su criada, que es Téstilis, se realiza la invocación y se echa harina y sal en el fuego, se quema una rama de laurel y otras hierbas, se hace derretir una figura de cera y se quema la orla del vestido del amante. Entonces, estos son elementos que luego encontraremos en versiones mucho más actuales de la magia, ¿no? Incluso de magia medieval, ya estaban presentes en esa época. Y lo que se decía era lo siguiente: mas ahora lo ataré con el fuego. Luna, muestra tu hermoso brillo, pues a ti, diosa, te cantaré con voz queda y a Hécate soterraña, que incluso a los perros hace temblar cuando sobre sepulcros de muertos y negra sangre transita. Salve, Hécate terrible, y hasta el fin préstame asistencia, haciendo estas pócimas no menos eficaces que las de Circe o Medea o de la rubia Perimeda. Mágica rueda, arrastra tú a mi casa o a mi hombre. Bueno, pues como vemos, está la invocación a Hécate, a Circe, a Medea, la relación, ¿no? Para hacerse eco de, yo quiero ser tan poderosa como Circe o como Medea. Lo de Perimeda es una relación un poco, parece ser que tiene un tono burlesco, ¿vale? Estamos hablando de un idilio, ¿no? Aquí quería como rebajar un poco, no quería presentar una bruja completamente culta, entonces hay un error ahí, pero bueno. Además de los filtros de amor, las hechiceras de Tesalia tenían también la virtud de poder atraer a las empusas, que creo que hablamos de ellas en el programa sobre vampirismo, ¿no? Que eran estos monstruos con pies de asno y a los que más de una vez se refiere Filóstrato en la vida de Apolonio de Tiana. Esta era popular, no solo tienen la capacidad de crear estos conjuros de amor, de crear estas ataduras, sino pues de tratar con los muertos, ¿no? También estas brujas de Tesalia poseían el poder de adoptar formas animales, algo que nos va acercando ya a la imagen de la bruja medieval. En la novela Lucio o el asno, que es un antecedente griego del asno de oro, la huésped del héroe, después de desnudarse y echar en una linterna dos granos de incienso, coge una redoma, se unta de pies a cabeza, se convierte en cuervo y echa a volar, ¿vale? Otra cosa, que no sé, se ha perdido por aquí, cuando en la invocación hablan de la mágica rueda, está hablando de un jinx, ¿vale? El jinx es una especie de disco que lleva dos agujeros
y unas cuerdas que se pasan entre ellos. Y se hace girar. Básicamente se enrollan las cuerdas y se hace girar a modo mágico. No. Sí, se hace girar en una dirección y en otra. Bueno, pues era un amuleto, no era un amuleto, no. Era un objeto mágico que se usaba con estos fines, ¿no? Lo que está haciendo es la rueda que gira es esto. Y se dice, mágica rueda, arrastra tú a mi casa, mi hombre. Está atrayéndolo hacia sí. Sí. O sea, todos... Porque yo decir que he leído mal, arrastra tú a mi casa o a mi hombre, no es plan de que arrastre a la casa, ¿no? Bueno, son fórmulas que, bueno, que en cualquier grimorio, incluso en cualquier libro de hechizos modernos de los que se venden, pues el girar, ciertos movimientos, ciertas invocaciones se van repitiendo, pero que vienen de antiguo. Bueno, la obra de Teócrito influyó en otra obra de Virgilio titulada Damón y Alfesibeo, que es del 39 antes de nuestra era. O sea, habían pasado bastantes siglos desde Teócrito, ¿no? En la segunda parte de esta obra vemos el conjuro de una maga pastoril para recuperar también a su amante. Entonces, al igual que Simeta, cuenta con la ayuda de su esclava o sirvienta para realizar este hechizo. Lo que hacen es recitar un conjuro mientras van atando a un pequeño altar pues con cintas e hilos de lana de colores, y van diciendo: son los lazos de Venus los que anudo, ¿no? O sea, esta formulación repetitiva, además esta relación con el tejido, ¿no? Que también encontraremos después. Además de esto, derrite un corazón de cera mientras quema incienso. En el discurso de la maga, pues vuelven a haber referencias a las magas míticas y a sus poderes, ¿no? Se dice que los conjuros pueden hasta hacer bajar la luna aún del mismo cielo. Por medio de conjuros transformó Circe a los compañeros de Ulises. Con ensalmos reviéntanse en los prados la fría sierpe. Entonces también encontramos nuevamente el tono imperativo. Traed a casa desde la ciudad, conjuros míos, traed a Dafnis. Que se apodere de Dafnis un amor semejante al de la novilla cuando, cansada de buscar por bosques y hondos sotos un becerro, se tumba al borde de un arroyo sobre la verde ova, desesperada, y no se acuerda de retirarse entrada la noche. Que un amor semejante se apodere de él y no tenga yo cuidado de que sane. Pues además de estas acciones y de estas invocaciones, se entierra algunos elementos en el umbral de la casa y se emplea unas hierbas que les regaló otra bruja de tierras lejanas, ¿no? Estos también son elementos que aparecerán en literaturas mucho más tardías. La bruja de la que se habla es Meris y se dice de ella: por medio de ellos he visto convertirse a Meris con frecuencia en lobo y esconderse en las selvas, evocar muchas veces los espíritus del fondo del sepulcro y trasladar a otro campo los sembrados. ¿Vale? Entonces, nuevamente, son los elementos que relacionaremos con la brujería en épocas posteriores. La capacidad de convertirse en animal, la capacidad de tratar con el mundo de los muertos, sobre todo la evocación de muertos, y pues trasladar a otro campo los sembrados, ¿no? La manipulación mágica de las semillas. Tras el hechizo, esta maga ordena a la criada que saque la ceniza del altar y la tire en el arroyo por encima de la cabeza. Al hacerlo, se dan cuenta de que se ha prendido el altar y se preguntan si será un buen augurio, que esto yo lo he visto con muchas personas, incluso hoy en día, ¿no? Cuando ponen una vela o algo así. Es que depende de cómo se ha quemado, lo consideramos un buen augurio o un mal augurio, ¿no? Pues para un poco que son cosas que se han mantenido hasta la época actual. Y la escena, esta en concreto, termina con los perros anunciando la llegada de alguien por el camino, que suponemos que es que el hechizo ha funcionado. Otro ejemplo de la brujería en la antigüedad, que tenemos gracias a la literatura, es el de Canidia, que es un personaje que, según los estudiosos de Horacio, pudo ser real. Canidia aparece en algunas tablillas mágicas de maldición, las de ficciones, con las que se protegían o maldecían a los enemigos. Uno se protegía a sí mismo o maldecía a los enemigos. Las tablillas de maldición, las de ficciones, eran láminas normalmente de plomo sobre las que se grababa un nombre con símbolos y fórmulas mágicas. Después se enrollaban, se atravesaban con clavos y uñas y se enterraban en el interior o en las proximidades de una tumba. Si no había una tumba, pues también se podía enterrar en el lugar donde había sucedido una ejecución o incluso en un campo de batalla. En todas las tablillas figura el nombre de una entidad poderosa del inframundo. Entonces se han descubierto muchas, ¿no? Hay un dato de 1985 en el que se habían descubierto 1.600. Hoy puede que hayan encontrado más, ¿no? Entonces estas tablillas están repartidas por todo el Mediterráneo, pero especialmente en las provincias romanas desde el 500 antes de nuestra era hasta finales de la antigüedad. Canidia pudo ser el sobrenombre, ¿no? Un mote que le había puesto Horacio a una mujer llamada Cratidia. La variación pues se realiza para asociarla con el perro, ¿no? Que es un animal relacionado precisamente con Hécate, a la que en ocasiones se conoce como la perra. Esta bruja y unas compañeras llamadas Sagana y Folía
quedan retratadas en la obra de Horacio desde un gran desprecio, ¿no? Como si tuviera cuentas pendientes con ellas. Ahí hay unos rifirrafes, ¿no? En el Épodo V, Horacio, que es pues esto, ¿no? Estamos hablando del siglo I antes de nuestra era, describe unas prácticas criminales, o sea, ya son criminales llevadas a cabo por las brujas para conseguir nuevamente el regreso de un amante perdido. Como otros filtros no han tenido el efecto deseado, deciden raptar a un adolescente y torturarlo, enterrándolo hasta el cuello, para que muera de hambre mientras ve cómo otros comen, ¿no? Esto hará que cuando muera su hígado y la médula estén secos y que sirvan como ingredientes para una receta especialmente poderosa, ya que el proceso de tortura convertirá su espíritu en una larva, ¿no? En un muerto rabioso. Este joven, de hecho, primero suplica, luego las increpa y finalmente las amenaza con que efectivamente tras su muerte las perseguirá y su espectro pues estará presente en sus sueños, no las permitirá dormir y las amenaza con que los lobos y las aves de los cementerios las devorarán. Otro texto de Horacio sobre estos mismos personajes ya cambia de este tono tan acusativo, que suponemos que es una exageración, que lo que está haciendo pues intenta hacer daño por medio de la palabra, difamar a estas personas. Pues ya en otro texto cambia a un tono más irónico y nos encontramos con un diálogo con la propia Canidia en el que el poeta le ruega, además le ruega por Diana y por Prosérpina, que es una diosa del inframundo, y a las que considera diosas de la hechicería. Entonces está rogando a Canidia que le deje en paz porque está cansado de sus conjuros, que lo tienen envejecido y cansado. Nuevamente se cita a Circe, ya que le pide a Canidia la compasión que la maga Circe tuvo por Odiseo y sus compañeros convertidos en bestias. Le dice que como desagravio escribirá en adelante en su favor, reparando así el mal hecho, ¿no?, en esta difamación. Pero Canidia no le perdona y lo condena a seguir estando bajo su pie. La última alusión a Canidia se da en una sátira y se encuentra en el monólogo de un príapo de palo de higuera que hace de espantapájaros en unos jardines recientemente urbanizados, que habían sido antes fosa común de los pobres, donde las brujas acudían a buscar ingredientes para sus conjuros. O sea, si recordáis el programa que dedicamos a... ¿Sexo en Roma? Sí, creo que en el de Sexo en Roma hablábamos de estos espantapájaros que eran príapos. Exactamente. ¿Vale? Que no es que Horacio se inventara nada, sino que tomaba un elemento propio de su cultura. Y dice: yo he visto cómo iba Canidia, ceñida de negro manto, desnudos los pies y sueltos los pelos, aullando con la mayor de las ságanas. La palidez había dado a la una y a la otra un aspecto espantoso. Con sus uñas escarbaron en la tierra y a mordiscos se pusieron a despedazar a una cordera negra. La sangre la vertieron en la fosa para hacer salir a las almas de los muertos que habrían de dar respuesta a sus consultas. Había también una efigie de lana y otra de cera. Era mayor la de lana, para infligir castigos a la más pequeña. La de cera se mostraba suplicante como a punto de perecer como perecen los esclavos. Invoca la una a Hécate, la otra la sañuda Tisífora. Además, se podía ver errando por allí serpientes y perras infernales. Bueno, pues Tisífora es una furia. Nada más para hacer la aclaración. Como parte de una sátira, el fragmento sigue con una burla a las brujas, ¿vale? Lo que especulan los estudiosos de Horacio es que él tenía una relación de amor-odio, sobre todo con Canidia o con Gratidia. Pero bueno, estos textos nos ayudan a reseñar el carácter marginal que ya tenía entonces la brujería, ¿no? Pues se la relegaba a lo feo, a lo criminal, incluso, pero conservaba un elemento de fascinación, o sea, era un tema del que no se podía dejar de hablar. Por otra parte, vemos ya muchos elementos comunes a la brujería posterior, ¿no? Pues el trato con los espíritus descarnados, el uso de muñecos de hilo y de cera, la asociación con determinados animales, con los cementerios, el uso de huesos, etc. Marco Aneo Lucano, en el poema Farsalia, que esto ya es del siglo I, describe una escena en la que Sexto Pompeyo, hijo de Pompeyo, consulta cuál será el resultado de la batalla contra César con una de las hechiceras de la región de Tesalia. Aquí la imagen de la bruja contradice ya fuertemente a la de la sacerdotisa, en el sentido de que las brujas contradicen directamente el orden divino, alterando el tiempo y los destinos de los hombres, ¿no? Entre ellas, la magia supera a la religión. Ericto, que es la nigromante que es consultada, ha dejado pues bastante huella en nuestra cultura, ¿no? La encontramos en obras literarias, creo, si no recuerdo mal, desde la Divina Comedia hasta Goethe, ¿no? Entonces ella resucita a los muertos de forma violenta y los obliga a hablar. Es muy violenta, es muy impositiva, es una figura muy negativa. Por ejemplo, para responder a la consulta de Sexto, lo que hace es obligar a salir a un alma del inframundo e introducirla en el cadáver reciente de un soldado.
Edicto no ruega ya a los dioses, directamente da órdenes y además mancilla los altares con antorchas fúnebres y con incienso robado de ceremonias sepulcrales. Vamos, que si fuera una figura de una época posterior se lo hubiera considerado pues satánica en el aspecto de que rompe tabúes de la época. Sí, es muy, muy sacrílega. Vale, por ejemplo, roba de las piras las cenizas y huesos, incluso partes de los cadáveres. Realmente es una criatura muy siniestra y varios autores se recrean, sobre todo pues, en épocas posteriores se han recreado un poco en estos aspectos más grotescos. Pero bueno, es una figura excepcional. De hecho, puede que sea la más sombría o la más oscura de las brujas de la antigüedad. Es un nigromante. Entonces, una imagen de la bruja prototípica de aquellos tiempos, más corriente, por decirlo así, es la que aparece en Los Amores, que es una obra de Ovidio, ¿no? Y este tipo de bruja también tendrá sus ecos en la literatura del Renacimiento, incluyendo la Celestina, por ejemplo, ¿no? Dipsas, que significa la sedienta, es una alcahueta que se describe del siguiente modo. De su modo de ser le viene el nombre. Ella nunca contempló estando sobria la madre del negro Memnon, la aurora, sobre sus rosados caballos. Ella conoce las artes mágicas y los conjuros de Ea, Circe, y hace volver por medio de su arte las aguas corrientes a su manantial. Sabe bien cuál es la virtud de las hierbas, cuál la de las cintas movidas por la rueda sinuosa, cuál la del veneno de una yegua en celo. Con su sola voluntad se aglomeran las nubes en toda la extensión del cielo. Con su sola voluntad brilla la luz en la límpida bóveda celeste. He visto, creedme, los astros centelleantes con el color de la sangre y el rostro de la luna estaba purpúreo por la sangre. Tengo la sospecha de que, convertida en pájaro, revolotea a través de las sombras de la noche y que su cuerpo de anciana se recubre de plumas. Además, la doble pupila de sus ojos despide rayos, y una luz centelleante surge de ambos globos oculares. Hace surgir de sus antiguas sepulturas a sus bisabuelos y tatarabuelos, y con prolongado ensalmo hiende el suelo compacto. Vale, en este fragmento, por un lado tenemos la descripción despectiva de una anciana ebria. Es una imagen muy ridícula. Pero, por otro, se mantiene el corpus principal del trabajo de la bruja, ¿no? Pues la elaboración de conjuros y filtros, el poder sobre el tiempo, la conversión en animales y la relación con los espíritus de los muertos. También en el Asno de Oro, de Apuleyo, encontramos brujas, concretamente Méroe, Pantia, Pánfila y Fotis, quienes atormentarán al protagonista. Méroe es famosa por convertir en animales como castigo a aquellos que la despechan. Agraviada con un compañero de Lucio, lo ataca en una especie de sueño. En la escena, con la ayuda de Pantia, clavan una espada en el cuello de Sócrates, así se llama el compañero de Lucio, y por esta herida le extraen el corazón y dicen un conjuro. Sócrates muere y las brujas orinan en la cara de Lucio. Al día siguiente se encuentran con que Sócrates está vivo. Todo parece un sueño. Pero cuando reemprenden el viaje, se reabre la herida y Sócrates muere. Pánfila es también una hechicera poderosa y Fotis es su sirvienta. Lucio, en lugar de prevenirse, pretende aprender su arte, de la mano de Fotis, quien se ha enamorado de él. Entonces Fotis, enamorada, le cuenta algunos de los secretos de su arte. Por ejemplo, que cuentan con una terraza desde donde se pueden ver los 4 puntos cardinales. También tienen perfumes, escrituras mágicas, restos de naufragios y carroñas de cementerios. Y usan diferentes tipos de agua, leche e hidromiel. Pelos de animales que se perfuman y se tiran al fuego. O sea, es un poco la parafernalia que tienen para hacer su magia, ¿no? Se sirven de estas artes para atraer amantes y burlar enemigos, pero el gran atractivo en este fragmento del Asno de Oro es la conversión en animal. Pánfila empieza por desnudarse por completo. Luego abre una arqueta y de allí saca unas cuantas cajas. Destapa una y con la pomada que contiene se frota mucho rato con ambas manos. Se unta todo el cuerpo, desde las uñas de los pies hasta la coronilla. Habla con su lámpara muy determinadamente en voz baja. Agita con leves sacudidas sus miembros. Y tras un imperceptible movimiento ondulatorio, apunta una suave pelusa que se desarrolla al instante y se convierte en recias plumas. La nariz se le encorva y endurece. Las uñas se convierten en poderosas garras. Pánfila ya es un búho. Hace resonar un graznido de dolor y para comprobar su nuevo estado se pone a revolotear progresivamente. Luego, lanzándose al exterior, gana altura y desaparece en pleno vuelo. Fascinado por la transformación de Pánfila, Lucio pide el ungüento a Fotis, pero ésta equivoca el frasco y le da el ungüento que lo transformará en asno. El remedio sería un ramo de rosas, pero en ese momento entran unos ladrones que se lo llevan para cargar con el botín. Entonces, en forma de asno, pues Lucio asistirá a muchas escenas e historias que conformarán la novela, que no olvidemos que es de un tono burlesco o satírico, hasta que finalmente es liberado de este conjuro gracias a la diosa Isis. Bueno,
Pues querida Baelia, la verdad ha sido muy apasionante todo lo que nos has contado. Hemos comprimido un poco, pero ha cabido todo. Sí, ha cabido todo. La verdad ha sido muy interesante conocer un poco de la brujería y la hechicería de la antigüedad. Sí, más que nada es todos los elementos, excepto el servicio al diablo, ¿vale? Excepto el sabbat como vasallaje al diablo, que es un elemento propiamente medieval. Ya están todos los elementos de la brujería que conocemos como medieval. Exactamente. Bueno, pues que quede claro que brujas ha habido siempre y habrá. Así que, queridos oyentes, nos toca despedirnos. Bueno, queridos oyentes, aquí termina nuestra misión de hoy. Esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado y que tanta bruja y tanta hechicería no nos hayan convertido en algún animal extraño. La semana que viene, pues os esperamos aquí en Encrucijada Pagana con un programa que dedicaremos a la figura de la Madre Nieve y otras, por decirlo así, figuras invernales, ¿no? Ya que nos vamos acercando al solsticio de invierno. Efectivamente. Y bueno, sí, nos toca despedirnos. Desde Encrucijada Pagana agradecemos la labor técnica de Xavi Casas en el apartado técnico. Gracias, Xavi. A Sarañola Radio por acogernos también. Y también, además de dar las gracias a Eris, por supuesto, por su espléndido tutelaje. Gracias, y a Eris, Hécate por permitirnos hablarnos de ella con cierta paciencia. Esos que se llevan bien entre ellas. Algo, bueno, sí, todas las familias tienen sus historias. Pues agradecemos a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online o a través de los podcasts en iVoox. Nos habéis preguntado por correo, algunos de vosotros, por el material de la jornada. Entonces, nos disculpamos porque esta semana ha sido bastante durilla, tanto para Carlos como para mí. Y intentaremos que la semana que viene pues los materiales sobre la jornada, los audios y los textos, pues puedan estar disponibles en nuestra página web. Efectivamente, y bueno, gracias a todos por vuestra insistencia y preguntarnos. Y, como no, dar gracias aquí en directo a los 811 me gusta que ya tiene nuestra página de Facebook. Muchas gracias. La verdad es que tener apoyo en este proyecto es encantador. Es un regalo de Eris, magnífico. Y, como no, habrá una manzana para la más bella, que, como no, como todo el mundo sabe, sois todos vosotros. Qué bonito me ha quedado. Sí, sí. Bien. Bueno, después de este momento... Cuando quieres adular a alguien, tienes que conseguir que se sienta único y especial. Sí, pero es que es cosa de Eris. Y vale, Eris nunca puede dejar contento a todos. Así que no olvidéis que podéis seguirnos por Facebook y enviarnos vuestras opiniones, ideas y sugerencias a la dirección encrucijadapagana@gmail.com. Y, como no, queridos oyentes, esperamos vuestros oídos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Sarañola Radio, en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto. One, two, three, four. I'll cook up a solution with the knowledge I've accrued. They say a kitchen time saves 9, but I'm just saving 2. I gathered the ingredients to make a time sorbet. There's hardly room for seconds when the seconds melt away. Watch as I work my gypsy magic, eye of the nude and cinnamon. Watch as the matter turns to batter, open the portal, jump in. Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying.
don't break a portal, just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Some